Bueno, vamos a continuar hoy con el tema de estimación. Ayer vimos aspectos teóricos del tema de estimación. Hoy vamos a hacer una conexión entre la teoría que vimos ayer y los cálculos de intervalos de confianza a partir de un conjunto de datos, digamos. Y ahí vamos a ir viendo la teoría que vimos ayer, cómo entra en los cálculos. Bueno, el ejercicio 1 de estimación lo que le pide es que hagan el mismo ejercicio que hicimos ayer en la clase teórica. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio con un tamaño de población 4 con plantas de zapallo, me parece que eran, y que tenían, se contaba la cantidad de frutas que tenía? Bueno, este ejercicio 1 les pide que hagan exactamente el mismo trabajo que vimos ayer. Así que hoy no lo vamos a hacer. La única diferencia que hay es que ayer solo calculamos los X barra. Bueno, ahora les pide que acá calculen para cada muestra posible de 2 con reemplazo el X barra y el S cuadrado, o sea, la varianza de esa muestra de 2. Y que hagan una tablita de frecuencia igual que la que vimos ayer con las X barra y otra con los S cuadrado. Y de ahí saquen el mu de X barra y vean que el mu de X barra es igual al mu de la población, que eso es lo que hicimos ayer. Y lo nuevo sería que hagan el mismo trabajo que se hizo con X barra con el S cuadrado. O sea, tendrían que sacar la mu de los S cuadrados y ver que la mu de los S cuadrados es igual al S cuadrado de estos datos que están acá, que es la población de 5 valores que hay. Entonces ese ejercicio, guíense con la teoría de ayer y usen esos conceptos, ya tienen que hacer lo mismo. Bueno, entonces vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 nos da un conjunto de datos. Este conjunto de datos que está ahí representa la ganancia de pesos de 20 ratas. O sea, tenemos una muestra de tamaño 20 obtenido de las infinitas posibilidades de valores que podrían salir de la población de ratas a la cual se les está evaluando la ganancia de peso. Entonces vamos a ver cómo trabajamos. El ejercicio 2 primero nos pide que calculemos una serie de medidas que son, la mayoría ya las conocemos porque las hemos visto en estadística descriptiva, que son la media muestral, el desvío estándar muestral, o sea, este es X barra, esta es X barra, este es S, este es S cuadrada, de S cuadrado, el error estándar muestral es S sobre raíz de n, y el coeficiente de variación por ciento, que es el CB por ciento. O sea, la única que no habíamos visto en estadística descriptiva es esta, el error estándar, que esa vimos ayer en la clase teórica, qué es lo que significa esa medida. Bueno, para calcular todas estas cantidades, bueno, tenemos dos opciones. Aplicamos las formulitas que vimos nosotros en estadística descriptiva y la hacemos con la calculadora, que eso, bueno, lleva su tiempo porque son bastantes datos y hay que hacer todo a mano. Eso es complicado. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos este año es estimularlos a que usen el paquete estadístico Infostat. Yo les voy a mostrar así rápidamente cómo se hace eso en Infostat, aunque el jueves a la tarde específicamente el profesor Gonzalo y la profesora Josefina les van a dar una clase específica en donde les van a mostrar un poquito mejor el programa. Pero bueno, ¿cómo se haría esto? El aspecto así del programa es parecido al de Excel. Ven, se cargan los datos así en columnas y yo después me voy a la opción estadística, medidas de resumen,
Y ahí me aparecen estas ventanas. En esta ventana que está acá grande a la izquierda, aparecen todas las columnas que tengo yo en mi archivo. Y acá donde dice variables, yo con la flechita esta marco acá, pongo la flechita ahí y le digo que yo quiero trabajar con esa columna, ¿verdad? Es una variable, o sea, acá ya aparece la terminología que nosotros hemos visto. En este caso el peso es una variable cuantitativa continua. Ahí vamos a aceptar. Bueno, y ahí aparecen todas las medidas de resumen que ya hemos visto y algunas más que no vemos. Entonces nosotros vamos a tildar las que a nosotros nos interesa. Nos interesa n, que es el tamaño de muestra, la media, el desvío estándar. Después ahí dice la varianza muestral nos pide. Esta que dice var n-1, el n-1 indica el denominador de la fórmula de la varianza. Y si ustedes recuerdan de estadística descriptiva, el n-1 aparecía en el denominador para la varianza muestral. Ahora, si la varianza es la varianza poblacional va dividida en n. O sea que si yo quiero la varianza de la muestra, siempre voy a tildar la que dice n-1. Mínimo y máximo no nos pide, pero sí nos pide el error estándar, que es EE, error estándar, y CB, que es el coeficiente de variación. Entonces yo ahí elijo las medidas que quiero. Entonces doy a aceptar, ven, y ahí me aparecen todas las medidas calculadas. Había una opción ahí que me decía que las puede presentar en forma horizontal o en forma vertical. Bueno, ahí elijo como a mí más me gusta. Entonces ven, ahí aparecen todas las medidas calculadas. Y esta tabla que les he puesto aquí, ven, es la presentación en forma vertical de esas medidas que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos da eso? N, tamaño de la muestra, ahí, el promedio de la muestra, el desvío estándar de la muestra, el S cuadrado, que es la varianza n-1, la varianza muestral, el error estándar, que se simboliza como S de X barra, y que se calcula como el desvío estándar, dividido en la raíz cuadrada de S. O sea que en este caso esa cantidad es 5,68 dividido en raíz cuadrada de 20. Esa sería si lo hacemos a mano, pero el programita ya lo da calculado. Y el coeficiente de variación. Bueno, acá está explicado un poquito lo mismo que vimos ayer en teoría. Media, varianza y desvío estándar ya sabemos lo que es. Apuntemos un poquito más al concepto nuevo, el error estándar. Como yo les comenté ayer, el error estándar es una medida de precisión de una estimación. Es una medida de precisión. Cuanto menor es su valor, más precisa es la estimación. Y eso es lo que nos interesa, que ese valor sea chico, porque un valor chico del error estándar nos garantiza que vamos a tener una estimación precisa. Y el coeficiente de variación, que era, bueno, recuerdan de estadística descriptiva, es la variabilidad de los datos expresada en porcentaje. Por si no recuerdan cómo se calculaba el coeficiente de variación, por ciento, esa cantidad es el desvío estándar dividido en el promedio, y eso va multiplicado por 100. Eso es el coeficiente de variación. Bueno, ¿qué es lo que me indica el coeficiente de variación? Es la variabilidad de los datos, pero expresada en porcentaje. Pues si yo miro el desvío estándar, es 5,68, pero yo no sé si ese valor es alto o es un valor bajo. Entonces el coeficiente de variación lo que tiene de bueno es que es una medida relativa, o sea, me expresa la variabilidad
en porcentaje. Entonces acá me dice que este conjunto de datos tiene una variabilidad relativa o un coeficiente de variación de 9,69%. Con ese valor yo sí me doy cuenta si la variabilidad de los datos es alto o bajo. Entonces fíjense, acá les escribí, se considera que datos con un coeficiente de variación mayor al 20% tienen una variabilidad alta. Entonces, en este caso, el 9,69% indica una variabilidad dentro de lo esperado para poder hacer inferencias precisas. O sea, si yo tengo coeficientes de variaciones muy altos, más de 20%, cuanto más alto es, peor es, menos precisas van a ser las estimaciones, porque hay mucha variabilidad en ese conjunto de datos. Ahora vamos a ver otra medida relativa, que es esta que se llama el error de muestreo. Bueno, el error de muestreo básicamente es lo mismo que el coeficiente de variación, solo que el coeficiente de variación, fíjense que en el numerador tiene S, que es el desvío estándar de los datos. O sea, el coeficiente de variación lo que nos mide es la variabilidad en porcentaje del conjunto de datos. En cambio, el error de muestreo, miren, la fórmula es muy parecida, pero lo que va en el numerador es S de X barra, o sea, es el error estándar. El concepto es el mismo. Yo les había dicho que cuanto menor es el error estándar, es mejor. O sea que nosotros queremos errores estándares bajos para poder hacer buenas estimaciones. Pero ¿qué es un error estándar bajo? Si yo miro acá 1.27, a este acá, no sé si ese número es alto o bajo. Entonces para eso existe esta medida que lo expresa al error estándar en porcentaje. Pero acá, bueno, acá hacemos los cálculos, el error estándar dividido en la media por 100 nos da 2,17%. Bueno, ese error de muestreo, ¿es alto o es bajo? Bueno, hay una reglita que nos dice que si ese valor es más chico que 5%, vamos a poder estimar con precisión a mu. Entonces, si nos fijamos, este valor es 2,17, es menor que el 5%, bueno, estamos tranquilos de que vamos a poder estimar con precisión la muestra, la media de la población de la que procede ese conjunto de datos que tenemos acá arriba, que es una muestra de tamaño 20. Bueno, entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio en el que vamos a calcular el intervalo de confianza, que es el ejercicio 3. En el ejercicio 3 se estudió el rendimiento en gramos por planta de una variedad de soja. Para eso se seleccionó una muestra de 150 plantas con un peso promedio de 33,3 gramos y una varianza de 116,64. O sea, como ven, en este ejercicio no nos da los 150 datos, sino que ya nos da calculado el promedio y la varianza. Entonces lo que vamos a hacer es una estimación por intervalo del 80, 90, 95 y 99%. 80 no se usa, 90 tampoco, así que nosotros nos vamos a centrar en calcular el intervalo del 95 y del 99% de confianza. Bueno, Profesor, una consulta. Sí, decime. ¿Por qué no se usa el 80 y el 90%? Porque es muy baja la confianza de que en ese intervalo esté contenido el verdadero valor de la muestra. Uno, cuando construye el intervalo de confianza, uno lo que quiere dar es una probabilidad alta de que esté contenido ahí, y para nosotros una probabilidad alta
y por nosotros me refiero al mundo científico de los investigadores y los que publicamos trabajos en revistas. Esos, los valores del 95 al 99 son los valores estándares y son los que se piden en las publicaciones científicas siempre. Por eso es que elegimos esos niveles de confianza. ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. Bueno. Entonces, como ayer les comenté en la clase teórica, tenemos dos expresiones para calcular los intervalos de confianza. El caso 1, que se usa cuando conocemos la varianza de la población. Y el caso 2, cuando no conocemos la varianza de la población. Entonces, nosotros tenemos que identificar en cuál caso estamos. En general siempre vamos a estar en el caso 2. Porque cuando uno hace una investigación, uno en general de la población no conoce nada. Entonces uno estima la varianza a través del S cuadrado de la muestra y uno estima la media también, estima todo, porque la varianza poblacional casi nunca se la conoce, es muy raro. Pero bueno, si se la pudiera conocer, usaríamos la expresión que está aquí en el caso 1. Aunque lo habitual va a ser que trabajemos con el caso 2, que eso se ajusta más a lo que es la vida real de la investigación, digamos. Bueno. Entonces, en este caso, ¿cómo sé que no conocemos sigma? Bueno, porque acá nos dice, en el enunciado está claro, que se estudió el rendimiento en una muestra de 150 plantas, nos dice. Y de esos 150 valores, que es el tamaño de muestra, se obtuvo un promedio de 33,3. Ese valor es X barra, ven como indica acá, X barra. Y de esa misma muestra se calculó la varianza muestral, que es 116,64. O sea, es el S cuadrado. O sea, nos está diciendo que todos los valores están saliendo de la muestra. O sea que del sigma cuadrado de la población nosotros no conocemos nada. Entonces estamos estimando las dos cantidades. Bueno, si la varianza es 116,64, el desvío estándar de la muestra es la raíz cuadrada de ese valor y es 10,8. ¿Por qué saco el desvío estándar? Porque la expresión de cálculo del intervalo de confianza tiene el desvío estándar acá en el numerador. Bueno, esta expresión matemática nos permite calcular lo que se llaman los límites de confianza de ese intervalo. Recordemos que el intervalo de confianza son dos valores y que a nosotros, a esos dos valores, le asignamos una probabilidad alta, que es lo que se llama la confianza del intervalo, de contener el verdadero parámetro poblacional, en este caso mu. Entonces acá está, ven, este es el límite inferior de confianza y este es el límite superior de confianza. Los dos son iguales, solo que uno va restándole al valor de la media muestral y el otro le suma el mismo valor a la media muestral. Cómo esta parte que está acá, eso se llama el margen de error de la estimación. O sea, esa cantidad que sumamos y restamos a X barra es lo que se llama el margen de error que tiene la estimación. Y ese margen de error, fíjense que está compuesto por dos elementos. Un elemento es este que está acá, t de alfa sobre 2. Ese valor t de alfa sobre 2 es un valor que sale de una tabla. En este caso, ese valor, que ya lo vemos enseguida cómo lo buscamos, sale de una tabla que se llama la tabla T de Student. Ese valor es el que nos permite asignarle al intervalo de confianza la confianza, ya sea del 95 o del 99%. O sea, ese es un valor tabulado.
Y ese margen de error además tiene este otro término aquí que multiplica el valor de la tabla, que es lo que, si miran la formulita, es el error estándar. O sea, el margen de error es el error estándar de la estimación multiplicado por un valor salido de la tabla. El valor de la tabla, les repito, es lo que nos da la confianza del intervalo. No nos garantiza para nada si el intervalo va a ser preciso o no preciso. Quien nos da la precisión del intervalo es este término que está acá, S sobre raíz de n. Yo les había dicho que cuanto más chico es el error estándar, mayor va a ser la precisión del intervalo. Bueno, ¿y es por qué? Porque está acá. Si yo acá tengo una cantidad chica, el margen de error va a ser chico y cuando construyo el intervalo, la amplitud entre el límite inferior y el límite superior va a ser pequeña y eso nos va a dar una estimación precisa. Y como ven, la precisión no la marca si el intervalo es del 95 o del 99%, porque eso es un valor constante que sale de una tabla. Quien da esa precisión es esta medida que está acá, que es el error estándar de la estimación. Bueno, vamos a ver entonces esta distribución. Bueno, ayer yo les mencioné que, vamos a ver un dibujito, que para calcular los intervalos de confianza tenemos dos distribuciones. La distribución normal, que es la que se usa cuando sigma es conocido. ¿Y por qué se usa esta? Bueno, porque solo estamos estimando x bar mu, digamos. El sigma cuadrado yo ya lo conozco, o sea, hay una sola estimación. En cambio, cuando yo tengo una estimación doble, porque estoy estimando tanto la media de la población como el desvío estándar de la población, hay mucha más variabilidad en las estimaciones. Entonces, esta distribución, que es la normal, no me calcularía bien las probabilidades en ese caso. Ahora, si ustedes miran el dibujo me van a decir, pero si son iguales. Si la distribución T es una distribución derivada de la distribución normal y tiene las mismas propiedades que la distribución normal, tiene forma de campana, es simétrica, pero sus parámetros no son los mismos que los de la distribución normal. La distribución normal, que ya lo vimos, recordemos que sus parámetros son mu y sigma. Bueno, la distribución T es una distribución de probabilidades para valores muestrales, o sea, para estimaciones. Y su parámetro está condicionado por los tamaños de las muestras. El caso de la distribución T tiene un parámetro que se llama ni. Ese ni se lee como los grados de libertad de la distribución, que se calculan como el tamaño de muestra, que es n, menos 1. O sea que la forma, la separación, la apertura de la campana o su compresión en la zona central va a estar determinado por qué tan grande es la muestra. Entonces acá en este dibujito yo les he superpuesto la distribución normal, que es la que está acá. Ven, dice una distribución normal con media 0 y desvío estándar 1, y distribuciones T para diferentes tamaños de muestra. Por ejemplo, esta que está acá, que dice 3 grados de libertad, viene de una muestra de tamaño 4. Esta que dice 15 grados de libertad viene de una muestra de tamaño 16, porque los grados de libertad es el tamaño de la muestra menos 1. Entonces fíjense la diferencia que tiene. La distribución T es mucho más abierta acá en las colas, ven, que la distribución normal. La distribución normal cae más rápidamente.
En cambio, la distribución t, si bien tiene área 1 debajo de la curva, eso se cumple para todas las funciones de densidad, es mucho más abierta en las colas. Ahora, cuanto más grande es la muestra, ven, empieza a comprimir. O sea, la compresión o el irse hacia la media de la distribución va a depender en la distribución t del tamaño de la muestra. Cuanto más grande es la muestra, más se comprimen los valores cercanos a la media. Pero los valores ¿de quién? De los estimadores, en este caso de los estimadores de las medias o de las medias, sí, porque la varianza se estima con otra distribución, desde la media. Pero fíjense que a medida que va aumentando el tamaño de la muestra, va a llegar un momento en que la distribución t y la distribución normal coinciden. O sea, es una propiedad que tiene la distribución t, y que es cuando el tamaño de n, o sea, muestra, va tendiendo a infinito, la distribución t converge a la distribución normal. O sea que cuando las muestras son muy grandes, 40, 50, 60, la distribución t y la normal son exactamente la misma distribución. O sea, cuando nosotros hablamos de una distribución t con infinitos grados de libertad, nos referimos a una distribución t con un tamaño de muestra muy grande. Y cuando eso sucede, los valores de probabilidad de la t y la normal son prácticamente los mismos. Bueno, entonces ahora volvamos a nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio tenemos un caso de sigma desconocido, y estos valores de t que aparecen acá en la expresión del intervalo de confianza los dice t justamente porque los vamos a buscar en la distribución t de student. Entonces, lo que queremos construir es un intervalo de confianza del 95%, o sea, un rango de valores que tenga una probabilidad de 0,95 de contener al parámetro mu. Eso es el grado de confianza. Ahora, la medida complementaria, como les expliqué ayer, del grado de confianza es el nivel de significación. De un intervalo de confianza del 95% tiene un nivel de significación del 5%. O sea, la confianza es la probabilidad de que mu esté en ese intervalo, y el nivel de significación es la probabilidad de que mu no esté en ese intervalo. O sea, nos está expresando una medida desde el nivel de error que tiene nuestra estimación. El grado de confianza se simboliza como 1 menos alfa, y si está expresado en porcentaje, bueno, le ponemos por ciento ahí. Y el nivel de significación se simboliza como alfa, y si lo decimos en porcentaje, bueno, se dice alfa por ciento. Bueno, ¿cómo hacemos para construir en ese intervalo? Bueno, el intervalo que estamos por construir es del 95% de confianza. Ahora, la distribución t, su tabla no es como la tabla de la distribución normal. En la distribución t, lo que aparece en la tabla es un valor de área hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Y lo que tiene el cuerpo de la tabla es el valor de t que deja hacia la derecha esa área. Bueno, ¿dónde están indicadas estas áreas hacia la derecha? En las columnas. O sea, en esta columna que dice 0,10, nos está dando todos los valores de t según los grados de libertad, o sea, según los tamaños de muestra, que dejan hacia la derecha este valor de área. O sea, por ejemplo, si estamos trabajando con una t con un tamaño de muestra 27, o sea, 25 grados de libertad,
el valor t 1,315, este 1,315 es un valor de t que deja hacia la derecha el área que está indicada aquí en esta columna. O sea, en este caso sería 0,10 el área que queda a la derecha de 1,315 cuando estamos trabajando con un tamaño de muestra de 26, o sea, una t con 27, perdón, o sea, una t con 26 grados de libertad. Bueno, ahora ese no es el caso que nosotros necesitamos para construir el intervalo de confianza del 95%. Entonces veamos cómo sería si nosotros tenemos que construir un intervalo del 95% de confianza. Tenemos que pensarlo un poquito, no es tan automático acá. La confianza de un intervalo siempre corresponde a un valor de área centrada. O sea que si tanto en la distribución t como en la distribución normal, siempre la confianza es un área centrada. O sea que si nuestro intervalo de confianza es del 95%, corresponde a un área centrada del 0,95, ya sea en la distribución normal o en la distribución t. Solo que si fuera la normal, vamos a la tabla de áreas centradas con 0,95 y nos da los dos valores y ya está. Acá no, porque no tiene áreas centradas esta tabla, como recién les expliqué. Lo que tenemos en esta tabla son áreas hacia la derecha. Entonces, si hay 0,95 en el centro, quiere decir que entre esta cola y esta cola de la distribución sumadas, queda el 0,05 que falta para completar el 1. Entonces, ¿cuánto vale esta mitad de área que está acá? 0,025. Que es lo mismo que va a valer este pedacito de acá, otro 0,025. Porque recuerden que la suma de todas tiene que dar 1, y eso se cumple para cualquier función de densidad, se llame como se llame, t, f, chi cuadrado, la que fuere. Bueno, entonces, si yo voy a construir un intervalo de confianza del 95%, las áreas se distribuyen de esa forma en la distribución. O sea que yo, para un intervalo del 95%, corresponde una cola hacia la derecha de 0,025, que es lo que tiene la tabla. Y eso es lo que está en esta columna. O sea que siempre que yo construya un intervalo de confianza del 95%, voy a entrar siempre por esta columna, si estoy trabajando con 95% de confianza. Y con el mismo razonamiento, si estoy trabajando con el 99%, el área centrada va a ser 0,99 y aquí va a quedar 0,005 y acá a la izquierda también va a quedar 0,005. O sea que cuando esté trabajando al 99% de confianza, siempre voy a entrar por esta columna que está acá. Entonces no le van a errar nunca. Si trabajo al 95, entro por 0,025, y si trabajo con el 99%, entro por la columna de 0,005, y de ahí saco el valor de t que necesito según el tamaño de la muestra que yo tenga. Bueno, veamos entonces cómo sería para nuestro ejercicio. Bueno, en nuestro ejercicio, el valor de t, el tamaño de muestra, hemos dicho que era 150. 150 menos 1
correspondería a una distribución T con 149 grados de libertad. Bueno, fíjense que la tabla, yo acá le he hecho un corte a la tabla. La tabla completa es esta que les estoy mostrando ahí, ¿ven? Va desde 1 hasta 29 y de ahí pega un salto a infinito. Yo acá le hice el corte para mostrarles la parte de la tabla que nos interesa. Bueno, nosotros tenemos 149 grados de libertad y la tabla llega hasta 29. O sea que nos está diciendo la tabla que siempre que pasemos de 30 grados de libertad, nos venimos directamente a la última fila de la tabla y la consideramos como una distribución T con infinitos grados de libertad. Para un intervalo de confianza del 95%, entramos por aquí y la intersección de la fila de infinito con la columna 0025 nos da el valor de T que nos va a permitir calcular ese intervalo de confianza del 95%. Ahora, yo les había dicho que la distribución T converge hacia la distribución normal cuando los tamaños de muestras son muy grandes. Bueno, ese valor a ustedes les debe sonar de la distribución normal. Y sí, es el valor de la distribución normal, porque una T con infinitos grados de libertad se convierte en la distribución normal. Entonces el valor es el mismo que hubiera salido de la tabla de la normal de área centrada. Bueno, entonces reemplazamos los valores en la fórmula. Ese es el valor de la tabla, el desvío estándar, raíz cuadrada del tamaño de muestra. Hacemos los cálculos y nos dice que la media de los pesos tiene una probabilidad de 0,95 de que esté en este intervalo que va entre 31,57 y 35,03. Como ven, la distancia o la amplitud del valor inferior y el valor superior es bastante chica. Estamos claros que el parámetro anda por ahí entre 32, 33, 34. Y eso es coherente con el hecho de que cuando calculamos estas medidas, el coeficiente de variación era bajo, de 9,69%, y el error de muestreo también era bajo y menor al 5%, de 2,17. Entonces era esperable que nuestro intervalo de confianza sea un intervalo bastante preciso. Bueno, para el 99% hacemos lo mismo. Lo único que va a cambiar es este valor que sale de tabla y es quien da la confianza del intervalo. Entonces, como les había dicho, para ese intervalo entramos por esta columna con infinitos grados de libertad y en este caso el valor tabulado es 2,576, que es el valor que está acá. Y lo demás es exactamente lo mismo. ¿Ven? Lo único que ha cambiado es el valor de la tabla. Hacemos los cálculos y nos da este intervalo de confianza. Miren que este intervalo es un poquito más ancho que este. Claro, es más ancho porque como tiene más probabilidad de contener al parámetro poblacional, está barriendo un espacio más grande. Pero aún así sigue siendo un estimador preciso. Como yo les mencioné, la precisión no depende de la confianza. La precisión depende de este término que está acá, que es el error estándar. Entonces, ¿sabemos exactamente cuánto vale mu? No sabemos, pero sí nos aproximamos a su valor verdadero. Cuanto más preciso sea el intervalo, más cerca estaremos de su valor verdadero, pero nunca conoceremos su valor exacto. Bueno, es lo que podemos hacer cuando trabajamos con muestras. Bueno, ¿se entendió ese ejercicio? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio, chicos? ¿No? Bueno, vamos al siguiente.
El siguiente ejercicio es un estudio sobre población de fitoseidos en plantas cítricas sin tratamiento sanitario durante 6 meses. Bueno, y ahí están las mediciones que se hicieron durante al azar cada 15 días. Bueno, nos pide que estimemos la media del número de fitoseidos con intervalos de confianza del 95 y el 99%. ¿Conocemos sigma la población? No, porque lo único que tenemos ahí es un conjunto de datos. O sea que sigma no es conocido, que es lo normal que sucede. Bueno, necesitamos como siempre esta información, que como les mostré, cargamos los datos en Infostat, le pedimos y nos da todo calculado, o bueno, lo calculan a mano con la calculadora, cosa que es bastante engorroso. Como les digo, nosotros queremos estimularlos a los que puedan que usen este programa. Y si no en los parciales, bueno, le vamos a dar nosotros la salida y con los valores calculados para que ustedes no tengan que perder tiempo calculando estas cosas. Bueno, acá hay algo que nos llama la atención. Fíjense, el coeficiente de variación es altísimo, 54,95%. Y el error de muestreo, recordemos que el error de muestreo se calcula como el S de X barra dividido en X barra. Que ese no lo da Infostat, ese siempre lo van a tener que calcular a mano ustedes. Bueno, pero es fácil de calcular porque el error estándar es 1,43 y X barra es 9,38. Bueno, esa cantidad, bueno, multiplicado por 100, por supuesto, ¿no? Por 100. Esa cantidad nos da 15,24. Bueno, yo les había escrito más arriba que esa cantidad, para que haya estimaciones precisas, tiene que ser menor al 5%. Y acá nos está dando 15,24%. O sea, es altísimo el error de muestreo. Entonces la pregunta es, ¿podemos esperar un intervalo de confianza preciso acá? La respuesta es no. Y de hecho ya lo vemos ahora en los cálculos. Pero bueno, ahora el alfa de la tabla T no es con infinitos grados de libertad como era antes. Porque acá tenemos 1, 2, 3, bueno, acá está contado, ¿para qué me voy a poner a contar ahí? N igual a 13. Entonces, para calcular... Sí, sí, decime. Cuando, o sea, el error estándar tendría que ser menor al 5%, ¿verdad? El error, Por eso dice usted que el error estándar no, no, el error de muestreo. El error de muestreo tiene que ser menor que el 5%, que se calcula como el error estándar, que es ese, dividido en la media. Eso es lo que tiene que ser menor que el 5%. ¿Sí? ¿Se entendió? perfecto. Bien. Bueno. Entonces ahora, como tenemos 13 datos en la tabla de la distribución T, vamos a entrar con 12 grados de libertad. Acá, porque 13 menos 1 es 12. Y como el intervalo es del 95%, vamos a entrar por esta columna. Entonces el valor que va a ir a la tabla, a la fórmula, perdón, es 2,179, que es el valor que está acá. Entonces es la misma formulita de recién, la media muestral menos el valor de tabla por el... ¿Sí? Disculpe, ¿cómo sabemos que tenemos 12 grados de libertad? Porque tu tamaño de muestra es 13 y los grados de libertad se calculan como n menos 1. O sea, si el tamaño de muestra es 13 menos 1, tenés 12 grados de libertad en la distribución T de Stewart. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Bien.
Entonces ahí está el valor para 12 y para el intervalo del 95%, y ese es el valor que está acá. Este es el desvío estándar que está acá, 5,16, y la raíz cuadrada de 13, que es el tamaño de muestra. Bueno, resolviendo, es 9,38, a la cual hay que sumarle y restarle 3,12. O sea, ese 3,12 es el resultado de esta parte. Eso es lo que da 3,12. Pero como ven que es lo mismo acá y acá, es sumarle a x barra y restarle esa cantidad. Por eso lo he puesto acá, 9,38 más menos 3,12. Bueno, le restamos ahora el 3,12 al 9,38 y le sumamos 3,12 y nos da un intervalo de confianza que va de 6,26 a 12,50. Muy poco preciso, porque fíjense que este valor es el doble de este valor. Entonces, ¿cuánto es la media de la población? 7, 8, 9, 10, 11, 12. La verdad que sabemos muy poco. Decir que está entre 6 y 12 es saber muy poco. No, es mucho esto. 3,12 es mucho como para saber dónde está la media. Entonces, como se esperaba, el intervalo de confianza es muy poco preciso. ¿Y eso por qué? Bueno, porque los datos tienen mucha variabilidad. El coeficiente de variación es del 55% y el tamaño de la muestra ha sido muy chico. O sea, ¿qué es lo que está generando ese valor? Ese intervalo depende del error estándar, que es S sobre raíz de n. ¿Cómo vamos a lograr que esto sea chico? Bueno, va a depender de cómo sea la variabilidad. Si la variabilidad es baja, con un n bajo, yo voy a obtener un número chico acá. Ahora, si el numerador, que es nuestro caso, es un valor muy alto y el n es chico, estoy en una situación muy mala, porque me va a dar muy alto el valor. Entonces, si yo quiero achicarlo, este no lo puedo cambiar, porque esto es la variabilidad de los datos, pero esto sí lo puedo cambiar. Entonces, si el numerador es alto, tengo que aumentar el denominador para achicar el error estándar. O sea, acá aparece una de las principales lecciones de la estadística. Si los datos tienen poca variabilidad, yo puedo obtener precisión en la estimación con un tamaño de muestra chica. Ahora, si la variabilidad de los datos es alta y yo quiero precisión, necesito tamaños de muestra grandes. ¿Se entendió? Porque yo necesito achicar este cociente para poder construir un intervalo de confianza preciso. Entonces, a ver, veamos. Tuvimos 13 y estamos viendo que con 13 no hacemos nada. Entonces, ¿cuántas mediciones tendríamos que tomar si yo quiero un intervalo preciso? Bueno, ¿qué podría ser preciso para mí? Ya he definido que 3 es mucho. Bueno, yo quiero bajar esto a más o menos 2, que es lo que pide el ejercicio siguiente. Determinar el tamaño de muestra con un 95% de confianza, de tal modo que la estimación de mu no difiera de la media en 2 unidades o en 1 unidad. O sea, este 3,12 yo lo quiero achicar a 2 en el punto A, o a esto lo quiero achicar a 1, que eso es mucha precisión. Con 2 probablemente andemos bien. Entonces, ¿cómo es la fórmula para calcular el tamaño de muestra? Es esta que está aquí. Al final del apunte yo les he puesto acá un resumen de las fórmulas que estamos usando. Ven ahí, como para que las tengan a todas juntas y les sea más fácil encontrarlas. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, esto nos dice que va un valor sacado de la tabla de la normal estándar. ¿De cuál va a salir esta? De la normal centrada. De ahí va a salir ese valor. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Bueno, ese valor va a ser el área centrada correspondiente a esta confianza que nos está pidiendo acá. O sea que ese valor de z
va a corresponder a una normal centrada que deja un área de 0,95 en el centro. Bueno, esa tabla ustedes ya la conocen y el valor de z que deja 0,95 en el centro está en la columna de A y ese valor es 1,96. Eso ya lo vimos, así que no vamos, esto ya en teoría ustedes lo saben. Entonces el valor que va a ir acá es 1,96. A sigma no la conocemos, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el sigma por el S que hemos calculado a partir de nuestra muestra, que en este caso SS, el desvío estándar, es 5,16. O sea, lo vamos a poner ahí en la fórmula. Y E es esta cantidad que aparece acá. ¿Cuánto estamos dispuestos a estar alejados de la media o la precisión que queremos para la estimación? Entonces, acá está explicado de dónde salen los valores eso. Entonces reemplazamos el valor de la tabla del área centrada de la normal por el desvío estándar, no sigma, sino el S, el de la muestra, dividido en el valor de E, que es el que pide acá, 2 unidades. Se nos dice que para bajar de 3,12 acá a 2, necesito 26 mediciones. O sea, necesito 26 para reducir el margen de error de 3,12 a 2. Ahora, si yo quiero reducir a 1, voy a necesitar, aplicando la misma fórmula, 102 mediciones. Ven, como de 2, 25,57 a un error, más o menos 1, necesito 102. O sea, como ven, no es lineal. Cuanto yo más precisión voy requiriendo, cada vez voy necesitando muestras más y más grandes, que no es porque yo reduzca a la mitad, esto se duplica, ¿no? Fíjense, reducir a la mitad ha cuadruplicado el tamaño de muestra. Entonces yo o los investigadores lo que hacemos es tratar de obtener la máxima precisión que podamos con el dinero que dispongamos para tomar las muestras. Eso es lo que se hace en la vida real. Bueno, ahí termina ese ejercicio. ¿Les quedó alguna duda de ese ejercicio, chicos? Bueno, el ejercicio 5 es para que practiquen ustedes. El ejercicio 6 también es para que practiquen ustedes. Solo que en el ejercicio 6 ya les damos las cosas calculadas por Infostat. Fíjense, les voy a mostrar cómo calcula Infostat un intervalo de confianza. Yo cargo mis datos y me vengo a estadísticos, a la opción que dice inferencia basada en una muestra. Y ahí aparece una opción que dice intervalo de confianza. Bueno, le digo, originalmente aparece así. Como acá yo en este campo de aquí tengo que poner sobre qué columna del archivo yo quiero trabajar. Bueno, en este caso hay una sola, pero la tengo que poner ahí igual, porque si yo no la coloco ahí, Infostat no va a hacer absolutamente nada. Bueno, entonces me da una serie de opciones, ¿ven? Para el intervalo para la media, me da otros tipos de intervalos. Acá me dice la confianza que quiero, entonces yo ahí pongo 80, 90, 95, 99. Por defecto tiene 95 porque es la confianza que habitualmente se usa. Y el intervalo es, el bilateral es el que hemos visto. Nosotros no vemos los unilaterales. Entonces dejamos todas las opciones que están por defecto, que es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ven? Y ahí nos da el cálculo. Nos da la media muestral, el error estándar, cuánto fue el tamaño de muestra, y nos da el límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo del 95%. O sea que el intervalo este sería
55,94 menor que mu, menor que 61,26. ¿Ven? Lo hace ahí. No hay que calcular nada a mano, ni buscar en la tabla, ni nada. Infostat nos da todo. Bueno, acá en ese ejercicio está la salida de Infostat, pero para dos condiciones. Bueno, esta es más bien una pregunta de tipo teórica, como para que la piensen, la razonen un poquito. Y acá tienen otro ejercicio para que ustedes practiquen solo las mismas cosas. Bueno, el intervalo de confianza que hemos visto ahí es un intervalo de confianza, como dice el título del apunte, para la media poblacional mu. Pero también puede ser que lo que nos interesa no es una media, sino la proporción en la población. Y en ese caso, el parámetro poblacional se representa con la letra griega pi. O sea, esa es la proporción poblacional. Y eso cuando trabajamos con datos que tienen distribución binomial, en donde hay una proporción de éxitos en un tamaño de muestra total. Y estos ejercicios que siguen hasta el final, el 1, 2 y 3 de la segunda parte, corresponden a ese caso. Acá, ahí tiene que decir pi, chico. Ahí se fue un errorcito. Bueno, nosotros solo vamos a ver un caso, que es cuando las muestras son grandes. Y en ese caso, cuando las muestras son grandes, se trabaja con la distribución normal siempre. Entonces vamos a trabajar con la tabla de la distribución normal con áreas centradas. Y recuerden que les dije recién que cuando trabajamos con intervalos de confianza y lo que debemos usar es la tabla de la distribución normal, la que usamos siempre es la de áreas centradas. Y el área centrada es la confianza del intervalo. O sea que si yo quiero construir un intervalo de confianza del 95%, los valores de z los voy a sacar de la tabla de la distribución central normal centrada con un área de 0,95. Y si el intervalo de confianza que quiero construir es del 99% de confianza, voy a trabajar con un área centrada de 0,99 y los valores que van a ir en la expresión van a ser los que están ahí. O sea, el valor del 5%, y ese valor apréndanselo de memoria, siempre va a ser 1,96. Y el valor del 1% de significancia, o digamos 95% de confianza, o 5% de significancia, que es lo mismo dicho en formas distintas, es 1,96. Y para el intervalo de confianza del 99%, que es el que tiene una significancia del 1%, ese valor siempre va a ser 2,576. Pero si estamos trabajando con normal, si estamos trabajando con distribución t, no, porque el valor de la distribución t va cambiando con el valor del tamaño de muestra. Bueno, entonces volvamos al ejercicio. Para las proporciones, ven, lo que se usa siempre es z. Como acá nos pide 95% de confianza, como les dije recién, ese valor es 1,96. Si hubiera sido del 99%, acá ponemos 2,576. Bueno, ¿qué nos pide? En una muestra aleatoria de 120 tabacaleros se encontró que 80 usaban bromuro de metilo. 80 es el número de éxitos, X, y 120 es el tamaño de muestra, N. O sea, tenemos 80 éxitos en un tamaño de muestra N. Eso es lo que se llama el P sombrero, o la proporción muestral estimada, o la probabilidad de éxito estimada a partir de los datos muestrales, que es el número de éxitos en el tamaño de muestra. O sea, 80 sobre 120, que es 0,67.
Y el Q sombrero, la proporción de fracaso estimada por la muestra, es 1 menos el P sombrero, o sea, es 0,33. Bueno, y reemplazamos en la expresión, es el P sombrero menos el valor sacado de la tabla Z sobre la raíz cuadrada del P sombrero por el Q sombrero sobre el tamaño de muestra. Bueno, resolvemos eso y nos dice que la proporción, que es lo que queremos, la proporción de tabacaleros que usan bromuro de metilo, con un 95% de confianza decimos que está entre 0,63 o 0,67, y si lo queremos expresar en porcentaje, digamos, está entre el 63% y el 67%. O sea, un intervalo que tiene mucha precisión, ¿sí? Ahora, si yo no quisiera más precisión que esta, y yo quiero que ese valor, lo que le sume a esto, sea 0,02, o sea, 2% equivale, eso está en porcentaje, 0,02 sería expresado en probabilidades o en proporciones. O sea, la fórmula que voy a usar es esta. Entonces yo reemplazo el valor de la tabla Z por el P sombrero, por el Q sombrero, ven que es lo que pide acá, dividido en el margen de error, que es lo que nos está dando acá, pero tiene que estar expresado en probabilidad, no en porcentaje. Por eso he puesto 0,02 acá. Entonces nos dice que para tener un error del 2% en la estimación, tengo que tomar, en vez de 120 tabacaleros, 2123, lo cual es un tamaño altísimo. ¿Pero por qué? Porque estamos exigiendo un margen de error muy bajo. En proporciones, normalmente se acepta un margen de error del 5%. Eso es lo que uno en general acepta, o sea que lo que sumo y resto al valor muestral esté más o menos como máximo en más o menos 5. Acá estamos bajando a más o menos 2. Entonces, claro, necesito un tamaño de muestra gigantesco para poder estimar con tanta precisión. O sea, la idea acá no es estar en el valor exacto. La idea es tomar un tamaño de muestra lo suficientemente grande como para que yo obtenga un margen de error razonable. ¿Qué quiere decir razonable? Que el intervalo de confianza me dé una idea bastante certera de cuál es el parámetro poblacional. Pero yo no necesito el parámetro poblacional exacto, porque para obtenerlo exacto tengo que tomar muestras de tamaño gigantesco, que no hay ningún presupuesto, porque todo esto es dinero. Piensen, cuando uno hace estos estudios necesita financiamiento. Entonces uno trata de obtener con lo que tiene lo mejor que se pueda, y no volverse loco con el exceso de precisión, porque un exceso de precisión tampoco nos va a decir demasiado. Bueno chicos, esto sería